Buenas noches. Bienvenidos a la Movida Bogotana, el espacio en el cual conversamos, debatimos y planteamos temas que afectan a todos los bogotanos. Hoy tenemos un tema crítico, un tema que molesta a muchísimos bogotanos. Es el tema de la seguridad o de la inseguridad. Tenemos hoy dos invitados muy especiales. Uno es el exsecretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Héctor Rivero Cerrato. Es no solamente exsecretario de Gobierno, sino pues es un experto en temas de seguridad, es un muy importante constitucionalista, periodista, está en el panel de la cadena Blue, dirige el diario El Liberal y el diario El Pueblo, y entre muchas de las actividades que tiene el doctor Riveros. Muchas gracias. Y tenemos también al doctor Hugo Acero, quien fue subsecretario de Convivencia y Seguridad en dos alcaldías de Bogotá, la de Antanas Mocus y la de Enrique Peñalosa. Ha asesorado muchas ciudades y municipios, no solamente del país, sino también de otros lugares de América Latina. Ahora está asesorando Barranquilla y es un reconocido experto en temas de seguridad. Hay dos encuestas que nos han llegado recientemente, que todos conocemos. El DANE, en una encuesta reciente, dice que el 69.8% tal vez de los bogotanos se siente inseguros en su ciudad. Y también la Cámara de Comercio, en una encuesta muy importante que hizo y reveló hace poco, muestra que el 43% de los bogotanos creen que la seguridad se ha deteriorado en el último año. Pero antes de entrar a hablar con los invitados, veamos esta nota de a qué le temen los bogotanos. Bogotá es considerada por sus habitantes como una ciudad insegura. Así lo reveló la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada a 9.527 personas y dada a conocer hace algunos días. De los encuestados, el 43,4% cree que la inseguridad aumentó en el último año y el 47,4% piensa que está igual de insegura que en el 2013. A los bogotanos el delito que más les preocupa es el robo callejero y consideran que los sitios más inseguros son los espacios públicos, especialmente las calles. El celular es el objeto más apetecido por los ladrones. Al 35% de las víctimas de hurto les robaron este tipo de equipos. El 55% opina que la inseguridad ha aumentado en el transporte público y el 83% siente que Transmilenio es inseguro. Llama la atención que por primera vez se registró en esta encuesta la presencia de vendedores en el sistema de transporte. De los atracos registrados, el 44% de los casos se hizo con violencia y el uso de armas de fuego pasó del 19 al 28%, a pesar de las medidas que prohíben este tipo de artefactos. Los ciudadanos consideran que las acciones a las que se les debe dar prioridad para mejorar la seguridad son principalmente acabar con la corrupción de la policía, mejorar la justicia con más penas y más cárcel, un llamado de atención a las instituciones para cambiar esta percepción de inseguridad. Regresamos a la movida bogotana, hoy con el tema de inseguridad en Bogotá. Lo que muestra estas cifras, pues es que hay un tema de percepción bastante grande, de percepción de aumento en inseguridad o de que sigue la ciudad siendo insegura. El DANE muestra que realmente hay hechos concretos y específicos de seguridad. Las autoridades siempre dicen, bueno, una cosa es la percepción, pero la realidad sí está mejorando. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué no nos dice este tema de qué perciben o qué sienten los bogotanos y cuál es la realidad de la inseguridad en la ciudad? Sí, pues la percepción de inseguridad en Bogotá pues es muy alta, como lo acabamos de ver. Todo el mundo realmente siente miedo de salir a la calle, miedo de coger el bus, etcétera. Pero pues evidentemente esa discusión de si es que es miedo, pero la realidad es distinta, pues a mí me parece que está totalmente desvirtuada con las cifras del DANE. El DANE hace una encuesta que se llama de victimización, es decir, que le pregunta a la gente si fue víctima de un delito en el último año, es decir, es una cosa concreta, no se inventa nada, ni son las denuncias porque la gente la roban y no denuncia. Sí. La encuesta de victimización es el mecanismo más certero de medición de la seguridad de una ciudad. Y ahí que dijo que 1 de cada 4 bogotanos había sido víctima de un delito en el último año. Pero más grave que eso todavía es que
esta es la tercera encuesta de victimización. Han hecho en el 2012, 2013 y 2014. Y todas han salido igual. En todas, Bogotá ha tenido aproximadamente 25% de victimización. Con otras ciudades del es país. la segunda ciudad con más alta tasa de victimización. Solamente le gana Pasto, que es una ciudad sorprendente, porque una de cada 3 personas en Pasto, pues Pasto es una ciudad muy pequeña, que es muy raro que tenga esa tasa de victimización. Pero Bogotá es la ciudad, digamos, más insegura por la suma de inseguridad objetiva, es decir, a usted lo roban efectivamente si sale a la calle, no lo matan quizá, porque en la tasa de homicidio Bogotá es mejor que otras ciudades, pero lo roban. Pero además usted tiene miedo por una cosa que solamente la dejo para que después la conversemos, que es que a mí me parece que hay una gran percepción de desorden en el espacio público. Es decir, usted sale y lo que siente es como que ahí nadie manda, que no hay reglas, y entonces pues donde no hay reglas es sálvese quien pueda. Bueno, tenemos varios temas que tienen que ver con seguridad. El alcalde Petro reclama, y con razón, que el homicidio se ha reducido en la ciudad, digamos, a niveles históricos. Y eso pues hay que reconocerlo, aunque los primeros meses de este año subió un poco frente a los primeros meses del año anterior, pero sigue siendo una de las cifras más bajas en este delito de homicidio. Pero esa inseguridad, digamos, no es solamente el tema de homicidio. El homicidio está localizado en los barrios, está localizado en determinadas zonas de la ciudad, pero sí la gente ve que hay cada vez más violencia. Hugo Acero, ¿cómo ve este tema? Bueno, la verdad es que cuando uno mira el tema del homicidio, efectivamente el año 2012 tuvo una caída muy importante. La ciudad pasa de una tasa de homicidios de 21.9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 16.8. Pero lo que preocupa, digamos, hacia adelante es que el 2013 se estanca. Tiene la misma cantidad de homicidios del 2012, y lo que más preocupa es que a partir del 2013 hasta el mes de agosto ya había aumentado en 4.5. Inclusive el alcalde en ese momento salió a decir que el homicidio había caído en Bogotá. Y ya había caído de 16.8 a 16, y la verdad, eso no fue verdad. La verdad es que pasa de 16.2 a 16.8 en términos de tasa. Eso es lo que tiene que ver con homicidio. Yo quiero un poco referirme a otra encuesta, que es la encuesta de la Cámara de Comercio, lo que tiene que ver con victimización, que como Héctor decía, es quizá el indicador más certero. El alcalde recibe una ciudad en el segundo semestre del 2011, recibe una ciudad con una tasa de victimización directa e indirecta del 20%. O sea, 1 de cada 5... 1 de cada 5 había sido víctima de un delito, según la encuesta de la Cámara de Comercio del segundo semestre del 2012. 2 años después está en 47. Casi 1 de cada 2 había sido víctima de un delito. Y eso es lo que la gente nunca olvida, pues, cuando le hacen la pregunta, ¿usted fue víctima de un delito, que es la victimización directa, o un familiar fue víctima de un delito? Eso lo sabe. Entonces, se había incrementado en un 143%. Ya en la última encuesta baja a 43%. Yo creo que aún está demasiado lejos de lo que recibió en términos de ciudad. O sea, las cifras pueden mostrar cierta mejoría, porque no son todas, desde el punto de vista de reducción de delitos, pero lo que está sucediendo en términos de victimización sí nos muestra una ciudad que en los 2 últimos años se ha deteriorado en materia de seguridad. Regresamos a la movida bogotana, tema de inseguridad, el tema del robo de celulares. ¿Qué peso tiene eso en la realidad de victimización? La encuesta del DANE, en la que decíamos que le preguntaban a la gente si había sido víctima de un delito, de los que fueron víctimas de hurto, que es la mayoría, el 60% es porque le robaron el celular. Esa claramente es el mayor problema y afecta mucho la percepción de inseguridad, y buena parte de eso ocurre en el transporte público. O sea, esto está claramente identificado, y eso para política pública, para accionar de la alcaldía, es muy importante. Todas estas mediciones, ¿para qué es que sirven? Pues para que la gente que tiene que tomar decisiones las tome. Lo increíble es que sirven para los titulares y para estos programas, para comentarlas, porque el año entrante las encuestas van a salir iguales, y eso quiere decir que la alcaldía no hace nada. Bueno, pero también hay algo, Héctor, es que hay un tema con el robo de celulares, y es que las propias autoridades desde hace algún tiempo lo han considerado un delito menor. Inclusive dicen, pues sí, es un robo de celular. En este país han matado mucho más gente por robar un celular que por el robo de carros.
y no es un delito menor. La alcaldía tiene un plan que se llama el Plan 75-100, que son los 75 barrios que más, ocurrencia de delitos tienen, distinto a las troncales de Transmilenio, en los cuales plantea la alcaldía una acción integral para recuperar espacio público, para recuperar iluminación. ¿Cómo ven ustedes conceptualmente este programa? Y si saben de la ejecución, también quisiera su opinión. Es que mire, yo creo que ese programa apunta a lo que yo creo que hay que hacer, pero no solamente en 75 puntos. El problema de la seguridad hoy en Bogotá y de la percepción de ambas cosas está asociado literalmente al desorden en el espacio público. En Bogotá hoy, digamos que la gente siente que todo el mundo puede hacer lo que quiere y que además el que transgrede la norma no le pasa nada. Por ejemplo, esa sensación del ciudadano de ver cómo decenas de personas se meten al Transmilenio sin pagar la tarifa, por ejemplo, eso pasaba en el metro de Nueva York antes de que llegara Rudolph Giuliani a la alcaldía. Y una de las cosas que él atacó rápidamente fue, pongámosle orden a las estaciones del metro de Nueva York. Y por ahí empezó a cambiar. Eso es toda la teoría de la ventana rota. De la ventana rota, sí. Y es también el tema que se llamaba, y hay que recuperar la cultura ciudadana. Claro, por supuesto. Que la gente vea la necesidad y la conveniencia de cumplir las normas. Es que nadie las cumple. Y a mí me parece que, voy a poner solo un ejemplo de una cosa que me parece que es muy, muy grave para la seguridad, tanto objetiva como subjetiva, que es el tema de habitantes de calle. En Bogotá, y eso lo muestran las encuestas, por ejemplo, las mujeres viven llenas de pánico de salir a la calle o de manejar un carro solas, porque los habitantes de calle las agreden. El habitante de calle se acerca a pedir moneda, pero hoy lo hace en forma agresiva y es prácticamente un atraco, digamos un atraco chiquito y express, pero un atraco. O sea, en un semáforo, una persona, normalmente le ocurre a las mujeres, para su carro ahí y se le acercan y si no da la moneda le quitan el espejo, le quitan un bocel, etcétera. Y eso pues... Digamos, falta de autoridades, claro. Falta... Pero también una relación difícil entre policía, fiscalía y alcaldía, que yo lo percibí en los pocos días que estuve en ese cargo. Hay unas cifras... pues que son muy buenas para positivos de las autoridades, pero no tienen realidad ninguna. O sea, la policía reclama capturar 3.000 personas en flagrancia por semana y yo pregunté cuántos hay detenidos, porque en flagrancia es que ya está con las manos en la masa, digamos, y eran menos de 20, 25. Reclama capturar semanalmente más de 100 personas con porte de armas ilegales, que es de por sí un delito que no tiene escarcelación. Y hay un 10% están detenidos y no aparecen sino X número de armas. La Fiscalía tampoco tiene una buena colaboración con la policía. Es decir, ¿cómo es ese tema de coordinación? Sí, y la tiene, digamos, no solamente por Constitución y la ley, la cabeza del alcalde. El alcalde, primero, es la primera autoridad. Segundo, a los consejos de seguridad deben ir las instituciones y la asistencia es obligatoria e indelegable, las cabezas institucionales, y ese liderazgo se debe ejercer. Y allí debe tener presencia, pues desde luego la policía, la brigada, la fiscalía y en algunos casos los consejos seccionales de la judicatura. Porque es que también la policía y a veces la fiscalía dicen, los detenemos, se los entregamos a los jueces los sueltan y dicen no hay pruebas. Una última pregunta rápida. ¿Debe haber un papel del ejército en colaboración con la policía en situaciones excepcionales? Si se dan situaciones excepcionales, así lo establece la ley, pero yo creo que el ejército tiene unas funciones específicas en ciertos y determinados territorios en donde tenemos todavía conflictos con el tema del conflicto armado. Bogotá crea por primera vez durante la administración precisamente de Enrique Peñalosa el primer batallón de alta montaña y lo pusimos en Sumapaz. Pero en seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana en condiciones muy excepcionales, porque creo que hay que fortalecer el trabajo de la policía en la ciudad. Yo no creo. Yo creo que al contrario, lo que se necesita es incluso desmilitarizar la policía. Se necesita tener un cuerpo de guardia urbana, que es policía especializada en los temas urbanos, policía especializada en los problemas de Transmilenio, policía especializada en el tema de cumplimiento de las normas. La policía en Colombia, por las razones que conocemos, pues está más preparada para combatir el narcotráfico, para enfrentar a la guerrilla, pero no está preparada para que un ciudadano no ponga mucho ruido a los vecinos. Sí. Bueno, pues agradecemos a los invitados. Creo que ha sido muy constructiva esta charla.
Volvemos a la movida bogotana. El tema de hoy es seguridad. Y hemos querido siempre en todos los programas resaltar los esfuerzos de la ciudadanía, pues las autoridades no pueden hacer todo. Tenemos hoy aquí a la doctora Hilda María Henao, que es directora de ASO San Diego, una asociación que pues tiene incidencia en el Centro Internacional, tiene más de 25 años y ha tenido, digamos, un gran esfuerzo cívico de empresarios, de personas que están en el Centro Internacional para promover una mejor condición de trabajo y una mayor seguridad y un mejor ambiente en el Centro Internacional. Hilda María, ¿por qué nos cuenta cómo nació la iniciativa? Bueno, esta iniciativa nació por un grupo de empresarios pequeño que frente al éxodo que había por el deterioro del espacio público, por la inseguridad, todas las empresas estaban yendo hacia el norte de la ciudad y ellos, conociendo los valores increíbles y irreemplazables del Centro Internacional, decidieron unirse y quedarse para ayudar a hacer las tareas que se requerían de una manera corresponsable y lograr sacar al Centro Internacional adelante, valorar su espacio público, valorar su gente, valorar su comunidad y valorar sobre todo esa localización estratégica pues, que tiene todavía. Uno de los temas que más dificultad tiene en el tratamiento en seguridad es el tema de la participación de la comunidad. Pues muchas veces se estigmatiza, se dice quieren reemplazar las autoridades o no pueden reemplazar las autoridades. Y ustedes han logrado una muy buena, digamos, colaboración en términos de comunicación y de complementarse con las autoridades, particularmente con la policía. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo es el esfuerzo? ¿Y cómo repercute, digamos, en un mejor nivel de vida en la zona? Claro, el grupo de seguridad tiene una serie de elementos, como la cercanía en las calles, como en cada esquina, estar muy cerca. Nuestros recorredores con sus motocicletas van por la zona, conocen la delincuencia mucho más cercano. Entonces lo que hacemos es trabajar con las autoridades de los distintos niveles, con los policías de cuadrante, con los comandantes de los CAIs, con los comandantes de la estación y con la Secretaría de Gobierno en distintos niveles manejando las distintas problemáticas. Entonces es como que nosotros nos convertimos en los ojos de ellos, de las autoridades en la calle, siempre respetando, digamos, la autoridad, los protocolos, los procedimientos, nunca tratando de suplantar y más bien siempre comunicándonos con ellos. De hecho, ellos tienen radios de nuestra red de radios que hoy llega a más de 70 radios en porterías, en edificios, de manera que estamos comunicándonos, ayudándonos a mirar dónde están los problemas y viendo cómo lo resolvemos. Con la SIJIN montamos inteligencia, sabiendo que hay alguna problemática específica en algún lugar, la miramos con la comunidad, nos reunimos todos los meses con la policía y con los jefes de seguridad de edificios, de empresas, de residencias, para construir soluciones colectivamente. Es a partir de conocer en el terreno cada problema, construimos nosotros, pero con la policía y con la Secretaría de Gobierno, las soluciones que tenemos que implementar. Uno de los temas que más incide en el tema de la seguridad es que no es solamente un tema de policía, ni un tema, digamos, judicial. Sí. Sino es un tema del entorno, del ambiente, de la calidad del espacio público, sí, de la facilidad que tiene el espacio público. ¿Cómo han trabajado ustedes esos temas que no son, digamos, el tema duro de seguridad, pero que acaba incidiendo tremendamente en la sensación de inseguridad? Sí. Bueno, es recuperando los espacios, los pequeños y los grandes, un poco esos microterritorios, identificamos dónde están las personas que lo afectan positiva o negativamente, los invitamos a evaluar la situación y a resolverla. Si el tema es de grafitis, si el tema es de murales, pues vamos manejando distintas soluciones. Y temas ya, digamos, de infraestructura, de obras, ¿cómo lo trabajan? Bueno, cuando hay obras siempre buscamos un acercamiento desde el momento en que se están diseñando con el IDU, con las autoridades que estén en el proyecto, para un poco opinar desde la perspectiva nuestra del andén.
sobre el mejor manejo de esos espacios y sobre el empoderamiento cultural de esos espacios. En la medida en que haya una relación de la gente con el espacio público y donde haya cosas agradables y bonitas, conciertos, por ejemplo, estamos manejando conciertos a mediodía todos los viernes en un espacio que hay muy especial, de manera que la gente empieza a querer su espacio y en la medida en que lo quiere, se siente que hace parte de él y asimismo hace que lo defienda. Entonces un poco rompemos también esa indiferencia horrible de que si uno ve que están atracando a otra persona, pues no dice nada porque no le importa. Se empieza a generar, digamos, ese sentido de colectividad por esa misma pertenencia. Bueno, pues muchas gracias, Hilda María, por estar aquí en este programa, en la Movida Bogotana. Bueno. Es una experiencia ciudadana positiva y es lo que queremos mostrar siempre, que la gente organizada con las autoridades puede mejorar mucho en distintos temas, incluso en un tema tan difícil como este de la seguridad. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. En el conjunto residencial Florida de la Sabana, en el occidente de la ciudad, también sus habitantes, a través de una organización comunitaria, buscaron anticiparse a problemas de inseguridad y además buscaron mitigar situaciones de alto riesgo. Veamos qué hicieron en esta urbanización en el occidente de la ciudad. Los residentes de la agrupación de vivienda Florida de la Sabana no se dejaron tomar ventaja de la inseguridad. Desde hace 8 años, cuando llegaron a ocupar las 255 viviendas de interés social, ubicadas a la salida de Bogotá por la calle 80 al occidente, supieron que tenían que implementar unos planes de contingencia. Había una sola calle de acceso en muy malas condiciones y estaban rodeados de barrios de invasión. No se sentían seguros. Tenían que hacer un trabajo de prevención. Así que instalaron estratégicamente 32 cámaras, una cerca eléctrica, contrataron el servicio de vigilancia 24 horas y lo más importante, están en contacto permanente con la policía del cuadrante. Durante estos 8 años no han tenido más de 2 robos a las casas y nada de atracos a personas. Más que generar una burbuja con el tema de herramientas tecnológicas como cámaras o cercas periféricas, acá lo que hemos hecho es talleres de evaluación con la población y damos, como les digo, respuesta oportuna a esas problemáticas. Su trabajo va más allá y han creado diversas actividades para prevenir otro tipo de conductas que puedan ponerlos en peligro. Con las niñas adelantamos programas de tardes de chicas donde ellas fácilmente a partir de una edad de los 9 a los 15 están teniendo talleres en los cuales se habla de autoestima, de arreglo personal y ese tipo de actividades pues generan que estén con otra visión de lo que pueden ser las cosas. Tienen una ludoteca donde a través del juego hablan del respeto, la responsabilidad, los valores, la cultura ciudadana y además van creando sentido de pertenencia. Saben que los niños son los mejores aliados para esto. Así, esta comunidad muestra cómo con creatividad y decisión la inseguridad se puede combatir antes de que aparezca. Hemos visto los temas más críticos de la inseguridad, que junto con la movilidad son las 2 preocupaciones fundamentales de los bogotanos. Por supuesto, hay mucho que hacer y la inseguridad es uno de los temas que más afecta la posibilidad de una ciudad amable, de una ciudad tranquila en la cual los ciudadanos se puedan realizar. Entonces, el tema de la inseguridad vemos que las comunidades pues buscan mecanismos que, por supuesto, no deben suplantar la autoridad, sino deben colaborar con la autoridad. Pero es muy importante que la comunidad organizada tenga una relación con las autoridades en temas de seguridad. Muchas veces se lleva pues a digamos, alternativas como las que hemos visto de encerrarse, o sea, encerrar un barrio, subir las bardas, poner concertinas. Eso pues es una respuesta de la comunidad y es una respuesta probablemente proporcional a las amenazas que tiene. Pero esa no es la ciudad que se quiere. La ciudad que se quiere es una ciudad en la cual haya mayores niveles de seguridad, que la gente no tenga temor de salir. Y eso requiere, pues por supuesto, de autoridad, de coordinación entre la autoridad de la alcaldía y la policía, de coordinación
con la Fiscalía, de utilizar las estadísticas, las encuestas que se hacen, que hace la Cámara de Comercio, que hace el DANE, que hace Bogotá Como Vamos, que hacen muchas entidades para tomar decisiones en política pública. Resaltamos el plan de los 75 barrios que tiene la alcaldía para acciones integrales. Pero la seguridad es un asunto en el cual se requiere la mayor prioridad de la administración de la ciudad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden tuitear, pueden vernos en lamovidabogotana.com y los invitamos al próximo lunes festivo a otra nueva emisión de La Movida Bogotana. Buenas noches.